Bueno, fíjate, la primera cosa que quizás nosotros podemos decir es quién era la persona que, o tratar yo de decir quién era la persona que hace tanto tiempo tuvo, digámoslo así, la idea de hacer esta casa, ¿no? Estábamos hablando del año 64, 65. En esa época yo tenía 25 años. Y por supuesto, mi visión de la arquitectura era, vamos a decirlo así, proporcional con la edad. Yo me había graduado joven y me ocupaba mucho bueno, eso puede ser un poco particular decirlo así, pero me ocupaba mucho de vivir, ¿no? No tanto de ver la arquitectura en términos intelectuales, ¿no? Uno tiende a hablar de cosas como la arquitectura o como cualquier otra de este tipo de actividades que están dirigidas hacia el arte, como que si todo el mundo fuera más o menos igual, ¿no? En realidad no. Yo no tenía mucha capacidad de abstracción, nunca la he tenido, ni siquiera hoy. De manera que a mí me resultaba muy difícil cuando en la facultad nos ponían digamos, ejercicios que implicaban un cierto grado de abstracción, ¿no? Me era difícil enfocarlo. Yo creía mucho en que yo podía definir mis ideas sobre la arquitectura a partir de lo que necesitaba. Si necesito esta cosa, pues me aproximo a ella, y si esa cosa está en este sitio, también me aproximo a ella, y si hay un tema de dinero de por medio, también lo tomo en cuenta. Pero yo no podía, o me era difícil, y aún hoy es así, ver las cosas como en abstracto, ¿no? Yo voy a hacer una casa ideal, una casa que podría ser de una determinada manera y que voy a pensar en ella en forma abstracta. No era posible para mí. Mi problema era hacer una casa. ¿Para quién? Para una familia, que era mi familia. Y mi idea era un lugar en donde hubiera disfrute de la naturaleza y donde hubiera posibilidades de que los niños se movieran, digamos así. Ahí nace la cosa, ¿no? No nace como un arquitecto que va pensando en una casa, no. Nace de una situación de vida, una situación vital. Entonces, claro, la otra cosa era dónde se podía pensar en eso. Bueno, un amigo mío tenía un terreno por aquí cerca que se lo había regalado a su esposa, el padre de su esposa, una situación por supuesto muy distinta que la mía, y era un sitio que me gustaba mucho. Esta zona era una zona montañosa, se empezó a hablar de ella en esa época, muy alejada de la ciudad. En aquella época parecía muy alejada. Todavía hoy a algunas personas les parece, pero creo que ya no lo es tanto, o mejor dicho, ya no es una zona alejada de la ciudad. Bueno, me gustaba mucho, quería ver, y se presentó por una cantidad de circunstancias muy especiales la posibilidad de que yo pudiera comprar este terreno, pidiendo prestado aquí y allá, tomando en cuenta una situación eventual que se presentó en la familia, y total que fue posible. En primer lugar, fíjense, vamos primero a representar aquí un poco el terreno, ¿no? Aquí es una vía que después da una vuelta por la parte de atrás, ¿no? Por la parte de adelante, mejor dicho, de la casa. Una vía importante en donde está ubicado el terreno, ¿no? El terreno, digamos, esa vía está aquí. El terreno tiene una forma como poligonal, parecida a esta que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, la única zona, digamos, relativamente plana del terreno era esta zona que está por aquí. Y aparte de eso, también tenemos otra cuestión importante, que es la vista. El terreno, si uno se orienta con el Ávila, que quedaría en la parte norte acá, la vista en realidad
está un poco desplazada el norte estando en esta dirección. Yo tenía que tratar de buscar la vista. Y, mejor dicho, esto es la vista, ¿no? Y el norte en realidad está en un sentido un poquito diferente. El norte estaría aquí, ¿no? ¿Qué hice yo? Tratar de acercarme a la vista, porque más adelante hay unas colinas que tapan la vista, que es muy importante, porque es la vista de la montaña esta de que uno a veces ha llamado montaña tutelar de Caracas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo me propongo? Bueno, vamos a ubicar la casa orientada, aquí hay un pequeño error, orientada hacia la vista, en la mejor forma posible. Digamos que la casa está aquí. Esa casa, para poder colocarla aquí, yo tenía que mover algo de tierra y pasarla hacia otra parte, hacia la parte de acá del terreno, y a la vez mover tierra de la parte de arriba para colocar allí el patio, para ubicar allí el patio, que es el patio donde yo en realidad quería, desarrollar lo que podían ser las actividades de la familia, el patio para mis hijos. Esa es más o menos la situación. Entonces coloco eso y me doy cuenta cuando hago eso que tengo una tierra sobrante que se lanza hacia otras partes del terreno. Eso creaba un problema. Yo no sabía en ese momento cómo resolverlo. Yo lo que sí creo que me di cuenta es que cuando yo colocaba la casa en esa forma en el terreno, quedaba unos bordes del corte que se había hecho en el terreno, unos bordes más o menos irregulares. Esos bordes irregulares no tenían forma, bueno, irregulares, y eso me inquietaba. No sabía. Recordemos que yo era una persona muy joven con muchísimas inseguridades. Y a ese respecto yo voy hacia lo que le comenté una vez, le oí comentar una vez a Fernando Tábora en una conversación donde él explicaba y pasaba fotografías de algunos monumentos arquitectónicos que él había visto en un viaje a Europa, concretamente en Portugal. Él hablaba de que las colinas, lo podemos ver aquí en este pequeño esquema, las colinas donde se iban a sentar fortificaciones militares, se cortaban y la tierra que sobraba se colocaba en los bordes para formar los baluartes de la edificación principal. Eso le daba al trabajo topográfico, mejor dicho, a la destrucción de la topografía, le daba un elemento, le creó un elemento distinto, que era que geometrizaba la irrupción del hombre en el paisaje. Podemos utilizar un término que se utiliza hoy en día: se arquitecturizaba el paisaje con la presencia no solamente de los baluartes, sino de lo que sabemos que ocurría, que es que esos baluartes generalmente eran parte de una fortificación que tenía formas poligonales, donde estaba el elemento propiamente, digamos, que servía a la guarnición que allí estaba, y los distintos baluartes en distintas direcciones donde estaban las fuerzas de artillería, etcétera, etcétera. Eso también ocurría en el caso de los castillos que se edificaban en las partes, digamos, altas de la topografía. Y eso lo podemos ver en la historia. Bueno, cuando yo oí un poco él no lo dijo con estas palabras, él mostró simplemente fue bien interesante, él mostró una colina en la cual de repente había
meseta. Y él hablaba de que era un castro romano del cual habían desaparecido los baluartes, había desaparecido los muros y quedaba la forma en el paisaje como que si fuera una meseta natural sobre un tope topográfico. Y en esa época yo venía de estudiar, por una serie de circunstancias, la obra de Le Corbusier, ¿no? Entonces, una cosa en cierto modo se une con la otra. Bueno, en cierto modo no, una cosa se une con la otra. Yo necesitaba una casa, ¿qué casa buscar? Entonces empecé a buscar un poco en esa especie de legado corbusiano que me dejaba claro ciertos asuntos. Uno de ellos, que estuvo muy desde el principio, es que yo quería que la casa, el techo de la casa fuera un jardín. Y que como jardín podía sumarse un poco al jardín natural. Eso era como la primera cosa. La segunda cosa era que yo quería que la casa fuese muy compacta y se me ocurrió que un modelo podía ser, un modelo que vino a resultar después lejano, la casa del lago Lehmann de Corbusier, del lago de Ginebra, para su madre, que es una casa mucho más chiquita que esta, pero en forma, digamos, de planta rectangular estrecha, que tenía que ver con esa idea de él, de los vagones de tren como referencia, una casa vagón con un pequeño pasillo que da servicio, digamos, a los distintos ambientes, etc. Por ahí me parecía que podía estar la cosa. Entonces empecé a buscar esa línea, empecé a entrar por esa línea. Y los primeros esquemas de la casa tienen que ver con eso. Y también con otra cosa, porque yo también había estudiado el tema de la relación interior-exterior a través de la ventana en Corbusier. Entonces lo que yo hice fue prefabricar los elementos verticales parecidos a eso de lo que llamaba Corbusier el aerador vertical, que aparece de una manera bastante más clara es en la Tourette, en las ventanas de la Tourette. Y yo quería que las ventanas fueran así. Y ya yo había construido una casa donde usé ese molde metálico que lo construyó una gente amiga, y yo lo iba a usar aquí. Entonces, fíjate, los dos principios, el techo jardín y la conexión con el exterior a través de esa especie de cortina de elementos de concreto. Esa casa, la casa de Corbusier, es una casa que se desarrolla en un rectángulo muy preciso. Y ese rectángulo contiene una serie de cosas, de servicios, etcétera, que permiten, digámoslo así, servir a un espacio continuo, que es el espacio donde están el comedor, el estar, etcétera, y las distintas salidas hacia el terreno, donde él enmarcaba la vista en ciertos lugares hacia la vista del lago, ¿no? Ahora, ese modelo, por supuesto, visto, digamos, para mí era como una referencia más o menos remota, pero yo partí del rectángulo. Claro, ese rectángulo no podía tener demasiadas dimensiones por la ubicación en el terreno, que ya vamos a hablar de eso. Y además se me presentaban otras necesidades de uso. Hay una cosa muy curiosa que estaba viendo yo ahorita aquí con Ramón Fermín, que en la planta de Corbusier, de la casa de su madre, aparece en un punto una especie como de protuberancia que, según entiendo, es el lugar donde estaba la caldera de calefacción, es la impresión que da, de la casa. Lo podemos ver a lo mejor en una de estas imágenes que aparecen ahí, pero no importa, el esquema es este, ¿no? Yo tenía necesidades análogas a esa. ¿Por qué? Porque el rectángulo por sí mismo, si yo lo dividía en zona de dormitorios, dormitorio principal, baños que sirven a ambas cosas, estar,
servicios y la zona, digamos, de dormitorio de servicio que usualmente se trabaja aquí en Venezuela, me faltaba área. Entonces yo resolví expandir el estar hacia una terraza que estaba definida dentro de un módulo estructural y después expandir la zona de los dormitorios hacia otra parte similar a esta, o sea, más o menos simétrica con esta, donde estaba otro de los dormitorios de los muchachos, porque había 1, 2, 3 y 4 hijos. ¿Qué es lo que me enseñó a mí esta casa? Que cuando tú cortas un terreno, hay una tierra, por supuesto, que sobra. Y esa tierra hay que ponerla en algún lado. Cosa que se hizo aquí. Aquí se metió un tractor y la tierra se rodó hacia un lado y tal. Yo no boté tierra aquí, toda se puso dentro del mismo terreno. Pero hay otro problema que pude darme yo cuenta. Cuando yo veo la colina, digamos, en cierto modo mochada, la colina cortada, yo me daba cuenta de que esa colina tenía que tener, que ese lugar tenía que tener fin. Es decir, que el patio tenía que tener límites. ¿Ves? Y en los dibujos iniciales esos límites no aparecen. Cuando empieza la casa a construirse, me doy cuenta. Pues fíjate tú, me doy cuenta. No me lo dijo nadie. En la facultad esos conceptos no se manejaban. La casa está en un terreno que tiene esta forma más o menos esta forma poligonal, con una topografía muy forzada, que hace que solamente la zona relativamente utilizable está en el centro del terreno y es muy pequeña en relación al desarrollo del terreno. Por otro lado está la vista y la orientación. Yo quería orientarme hacia la vista, que en Caracas coincide con el norte, y por eso rodé la casa hacia ese borde. Yo tenía allí la posibilidad de hacer una terraza, de esa terraza botar la tierra hacia una zona lateral y romper también el sitio donde iba el patio, o sea, cortar un poco en el patio y la tierra también echarla lateralmente. Uno ve los planos que yo hice en aquel momento y eso no tenía forma, es decir, esto terminaba de una manera muy tímida. Yo tenía una idea del acceso, pero el corte no tenía bordes. Bueno, ¿y qué es lo que entonces decido hacer? Decido hacerle bordes al corte. Decido hacerlo con muros de piedra. Recojo parte de la tierra que botaba y entonces finalmente llego a un esquema que es el esquema que finalmente se impuso para la casa, que es el esquema de una terraza artificial, que tiene su borde bien preciso. En el tope está la casa y esa terraza artificial está vinculada a la topografía de una manera. La topografía la rodea. Vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que estos quizás no se ven tanto en el esquema, pero toda la topografía rodea la terraza principal. Esa terraza definía el acceso a la casa en un punto, tenía también un puente para llegar desde el patio al techo. El techo yo sabía que iba a ser, lo podemos ver aquí, que iba a tener como una especie de borde construido con, digamos, esquemáticamente lo voy a poner así, con columnas que llegaban a una viga que en cierta manera, digamos, remataba
el volumen de la casa. Siendo este el volumen de la casa, yo quería hacer como una especie de, digámoslo así, anillo virtual sobre la casa donde estaría el jardín. Donde estaría el jardín estaría ahí, estaría el estudio que estaba en una parte central, estaba el puente, y claro, digamos, este marco yo lo tenía planteado en los esquemas iniciales, que se apegaba a la geometría del rectángulo. ¿Qué me di cuenta yo después? Cuando yo hice esto, cuando hice el patio, me di cuenta que la casa quedaba, por decirlo así, suelta en relación al patio. Entonces eso me llevó, en una conversación que yo tuve con mi hermano Jesús, que creo que la mencioné anteriormente, me llevó a pensar que este anillo de vigas que definían el espacio virtual se debería comprometer con el patio. Y entonces yo decido, en un momento dado, con mucho miedo, meter hacia allá las vigas. O sea que lo que hice yo, en definitiva, fue este anillo de vigas, extenderlo hacia el terreno. Por allá y por acá. Bueno, esto, por supuesto, esto es como distinto. Y extenderme hacia el terreno. Y entonces quedaba el patio abrazado, por decirlo así, abrazado a la casa mediante ese recurso de las vigas que saltaban del volumen de la casa hacia el terreno, que es lo que más o menos lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue muy importante. Eso es un recurso, digámoslo así, descubierto, y el otro, por supuesto, elemento en cierto modo descubierto era la presencia de los volúmenes esos adicionales que salían del espacio central. Que, como les digo, como vuelvo a insistir, eso venía directamente de Kant. Como venía también directamente de Kant el uso del bloque de concreto. El uso del bloque de concreto de esta casa no es corbusiano. Corbusier nunca utilizó ese material. Pero ya en esa época nosotros conocíamos la propuesta de Kant para los baños esos judíos de Trenton, que era a base de bloque de concreto. Y además había un pequeño edificito hecho en Filadelfia para si mal no recuerdo, para un periódico, para una imprenta, que estaba hecha también con este bloque, que es el que, no sé si lo mencioné en la conversación anterior, que lo llaman bloque Cinderblock los americanos, porque es un bloque de concreto como el nuestro, pero hecho con un agregado mucho más fino que le quita porosidad. Bueno, esos dos elementos yo creo que son los más, digamos, los rasgos como más importantes de lo que fueron las decisiones de diseño. Y yo insisto que yo no tenía claridad frente a eso, sino una intuición. Y creo que poco a poco se fue afirmando, y me parece que fueron decisiones importantes y absolutamente necesarias. Eso ocurre. Pero ¿qué ocurría en el caso del servicio? Bueno, en el caso del servicio necesitaba área, y ahí interviene otra noción. Es decir, esto que viene, por decirlo así, de la influencia corbusiana, se complementa con una visión que ya en ese momento venía apareciendo, que era la visión de Kant, que es la visión de los espacios servidos y sirvientes, que él digamos, la expresa en un famoso dibujo que él hace para la iglesia unitaria de Rochester, donde él habla de un espacio servido y unos espacios sirvientes,
que rodean al espacio principal. Esa noción de Kant de fragmentar en torno al espacio básico que define, por decirlo así, el tema arquitectónico, lo que sirve para que ese espacio funcione, me pareció que yo lo podía adoptar aquí. Y aparecieron entonces estos elementos de la parte de atrás de la casa, que son los espacios de servicio que sirven a la cocina. Y yo hago notar esto, yo me siento libre para adosarle al volumen principal unos elementos como independientes que eran de servicio a la cuestión principal. Y eso es lo que le da forma a la casa. Fue después que entonces apareció ya la idea de el techo grande, de ese techo paraguas, por decirlo así, pero costó mucho que me convenciera, aparte de que no tenía la plata, por supuesto. Surgió una oportunidad en que tuve el dinero y lo hice, que es ese techo superpuesto. ¿Qué pasa también allí? Que al hacer eso, la casa iba a cambiar. Y iba a cambiar de una manera relativamente importante. La relación ya con el paisaje que se daba sobre unos ambientes muy recogidos y privaba, había una primacía del escape visual hacia el Ávila, que se puede ver en la fotografía muy bien, ya cambiaba de una manera importante. Bueno, claro, ¿qué es lo que está? Bueno, tal vez para hacerlo, digamos, con esquema es un poquito más difícil, ¿no? Pero vamos a suponer, si nosotros tenemos básicamente la casa inicial, digamos, definida por un marco de vigas, el otro marco de vigas de mayor extensión de un lado, ¿no? Después tenemos los elementos de muros de uno de los lados del rectángulo, que penetran aquí, y después aquí aparecía inicialmente un baño que servía a el estudio, que el estudio estaba colocado debajo de este techo, ¿no? Aquí tenemos entonces, vamos a decir que básicamente esta pudiera ser la situación. La casa, digamos, debajo y los elementos estos que mencionaba yo un poquito antes, adosados a nivel bajo, que se ven aquí, que estarían un poco como tapados por estas vigas perimetrales, ¿no? Bueno, ¿qué ocurría así? Todo esto dejaba abierto los paramentos de la casa. Por ejemplo, este paramento aquí era el paramento del estudio. Y abajo, lo de abajo estaba protegido, que es lo que tenemos aquí abajo con los muros, bueno, y el terreno, no sé qué, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cada vez que llovía, tenía muchas dificultades, porque el estudio que estaba colocado aquí arriba, y bueno, aquí por cierto, esto serían las áreas de jardín, las áreas de jardín de aquí abajo, y cada vez que llovía, repito, el estudio se me inundaba en cierta manera. Vamos a poner aquí un poquito para darle un poquito más de forma a la zona baja de la casa, ¿no? Que se me inundaba el estudio.
Entonces yo tenía que resolver ese problema. Aparte de eso, la casa tenía un problema, que no tenía espacios de comunicación con el exterior, esos espacios intermedios de los cuales hemos hablado. Entonces lo que tenía que hacer era buscar una manera de proporcionárselo. Esa manera de proporcionárselo la encontré muchos años después. Adosándole un techo a la casa. Era un cambio muy, muy, muy importante, porque esta especie de transparencia que se daba con el patio hacia la vista por encima de la casa iba a quedar alterada. Pero lo hice y finalmente lo que hicimos fue colocar sobre esto un techo. Ese techo protege la casa y a la vez crea un elemento completamente diferente. He dicho que esa percepción nueva es una percepción no pensada, pues es una percepción que en cierta manera apareció en el curso de la vida de la casa. Pero bueno, así fue. Después de eso, que termina, digamos, individualizando la casa de una manera como más, yo diría, como más autónoma, es decir, desaparece la vinculación esa abierta con el paisaje y la vista se detiene en la zona esta de los espacios protegidos. Se complementó después con la aparición de la casa de mi hija, que la decidí colocar de un lado, y la casa tercera que, digamos, se coloca en uno de los extremos del patio. Tenemos el patio, tenemos la casa que existe ya desde 1966, su acceso, que era un acceso por escaleras en una de las esquinas, que ya mencioné una vez, que tenía una cosa que yo creo que era de los logros más interesantes de la casa, que era que desde allí se apreciaba la vista en toda su magnitud, digamos, por encima de la vivienda. Es decir, era una vista que rebasaba, por decirlo así, la casa y se centraba en el Ávila, ahí atrás. Al yo colocarle, como decía anteriormente, el nuevo techo que originó los espacios intermedios, sin embargo, este nuevo techo hace perder en cierta manera, por cierto que lo estoy poniendo en el lugar que no es, aquí es, este sí es el nuevo techo, que se prolonga parcialmente hacia uno de los módulos donde están las vigas estas que salen fuera. Bueno, al poner el techo, la vista hacia allá se centra en la casa. Hay una cierta transparencia, pero el patio se recoge, por decirlo así. Se pierde esa cosa muy bonita que había de irse hacia el paisaje y se convierte en un sitio más contenido, que precede al paisaje. Pero claro, uno puede llegar y ver el paisaje de todas maneras desde ciertos sitios de la casa, y además yo desarrollé el techo de manera tal de que se pudiera llegar a él. Hay unas fotografías ahí que lo muestran, donde uno tiene una escalera, etcétera, que permite llegar al techo con muchísima facilidad. Entonces aparece la posibilidad de hacer otras casas aquí.
una necesidad, por cierto, completamente, digamos, económica. Había una serie de factores. Entonces, ¿dónde colocar la casa? El terreno, muy pendiente, permitía la ubicación, por supuesto, de la casa, pero con una pendiente muy fuerte. Ese terreno se caracterizaba por pendientes en todos los sentidos. Entonces se decide colocar la casa de mi hija, la decido colocar en algún punto intermedio contra la pendiente. Ese punto intermedio, después de muchas dudas, finalmente coincidió con una vista y con una, vamos a decirlo, una perspectiva que la casa tiene en esta dirección, en el nivel más bajo, y se centra en el balcón de esa casa. Uno, si se para, ahora eso se ha perdido también por otras razones, pero si uno se para en la parte de abajo de la casa y ve en esa dirección, se da cuenta de que el balcón remata esa perspectiva. Eso sucedió poco a poco, a medida de ir intentando colocar la casa en distintos lugares. Y la casa, por supuesto, si uno la ve en corte, el terreno es muy pendiente y la casa está desarrollada en 3 niveles. Perdón, en 3 niveles, claro. Está el nivel inicial de acceso, que tiene un carácter relativamente abierto. Está el estar y el servicio. Y después hay un nivel adicional donde también se repite el principio del muro de piedra y que recoge tierra, del movimiento que mucho menor se hizo en este caso. En la parte superior está el estudio, después vienen las áreas sociales. Bueno, fíjense ustedes, perdí un nivel. Hay otro nivel aquí. Después están los dormitorios, 2, y después finalmente hay otro nivel de dormitorio, que es el último, que es el que recoge, el nivel en que se recoge la tierra y se contiene con los muros, etcétera, etcétera. Esa es esta casa. Cuando esa casa se hizo, yo tenía que darle servicio para estacionamiento y construí en una zona del terreno el estacionamiento. Ese estacionamiento requería unas losas que volaban, digamos, sobre la topografía original. Podríamos verlo aquí en el terreno muy pendiente. Aquí está, digamos, el estacionamiento, y el estacionamiento requería volar sobre el terreno original. Entonces hicimos aquí un ambiente que yo pensaba que iba a ser simplemente un ambiente de trabajo, como un taller, los carros estacionados aquí arriba, y